¿Qué fue Jesús para el Señor? Grato olor, de sumo agrado. Fue algo aceptable. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que nosotros seamos, hermanos, de aceptación muy favorable. Usted recuerde la ofrenda de Abel, dice que fue aceptable, fue grato olor a Dios. La ofrenda de Abel dio todo, lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso, se lo presentó al Señor, escogió lo más bello. Así debe ser nuestra vida también, que sea aceptable, hermanos, de poder ofrecernos a Dios como grato olor, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Debemos de examinar, hermanos, si nuestra conducción de nuestra vida está agradando a Dios. Este es un tiempo para que nosotros, hermanos, nos examinemos a nosotros mismos si estamos agradando a Dios. Pablo les exhortaba y les decía con amor: hermanos míos, así como aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dios nos exhorta por medio de su palabra que nosotros debemos de agradarle a Él, que nosotros, hermanos, seamos un grato olor para Él. Por eso decía que agradar en griego significa aresco, algo aceptable, muy favorable. Qué poderoso es cuando el Señor acepta nuestra oración. Qué hermoso es cuando nuestro Señor acepta nuestra vida como un perfume, como un olor de grato, hermano mío. Así que el Señor, hermano, anda buscando que nosotros le agrademos a Él. No, hermanos, que agrademos a los hombres. Por eso debemos de examinar cómo está nuestra conducción de vida. ¿Qué la gente está viendo en nosotros? ¿Está viendo que nosotros amamos a Dios, que obedecemos al Señor? ¿O está viendo en nosotros, hermanos, pecado? ¿O está viendo en nosotros murmuración? ¿O está viendo en nosotros las personas incredulidad o duda? ¿O está viendo en nosotros nada que ver de la vida de un cristiano? Por eso Pablo decía: los exhorto, así como has aprendido de nosotros, dice Pablo, conduciros como conviene conduciros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de agradar a Dios en todos los sentidos de nuestra vida, como hijo, como padre, como miembro de una iglesia, hermanos míos, como prójimo hacia los demás. Tenemos que nosotros sabernos conducir en esta vida. No es fácil, hermano. Nosotros tenemos luchas diarias con uno mismo, con el orgullo, con el mal carácter, pero todo eso tiene que ser sometido a Cristo y pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos conduzca, que sea Él, hermanos, que nos lleve, hermanos, a esa aceptación favorable hacia Dios. Este es un punto de suma importancia, porque nosotros como hijos de Dios debemos agradar a aquel que nos ha escogido. Usted y yo como hijos del Señor debemos de agradar al Señor porque Él nos ha escogido. Imagínense, hermano, Él metió su mano y nos sacó de la pudrición y nos escogió. Nos lavó, nos limpió. Por ende, nosotros debemos de conduciros, hermanos, para agradar a aquel que es digno de toda gloria, que es digno de toda alabanza. Dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestro enfoque tiene que ser agradar a Dios, no a los hombres. El apóstol Pedro decía: yo no estoy obligado a agradar a los hombres. Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos de agradar al Señor y no quedar bien con el hombre, hermanos míos. Porque ¿de qué sirve quedar bien con el pastor? ¿De qué sirve quedar bien con el líder? Y tú con Dios no tienes una vida que le agrada al Señor. Porque nosotros muchas veces somos de apariencia. Muchas veces nosotros queremos aparentar con el hombre que somos súper espirituales, que somos personas de bien. Pero muchas veces nosotros aparentamos, pero cuando ya se va el pastor, cuando se va tu líder, cuando se va aquella persona, tu mentor, ya empiezas a sacar lo que tú eres. Y por eso nosotros tenemos que agradar a Dios. Porque si nosotros agradamos a los hombres, hermanos, se acabó todo.
Nosotros no debemos de agradar a los hombres, sino al Señor. ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te lavó, Él te ha escogido para que hagas tú tienes una asignación que solamente usted la puede hacer. Por eso usted tiene que agradar a Dios. Usted no tiene que hacer trances con el hombre. Usted no tiene que hacer trances con el mundo ni con el enemigo. Usted a quien le tiene que agradar es al Señor. Aún, hermano, en lo más oculto, aún, hermano, en donde nadie nos ve, donde nadie nos está escuchando, donde nadie nos está viendo, ahí nosotros tenemos que agradar a Dios. Ahí nosotros tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué estamos viendo nosotros en los teléfonos, en las redes sociales? ¿Qué estamos viendo nosotros en YouTube, ahí escondidas? ¿Le está agradando a Dios? ¿Es edificante lo que yo estoy viendo? Aunque nadie me mire, aunque no nos vean los hermanos, aunque no nos vean los líderes, aunque no nos vean nuestra esposa o el esposo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aún ahí, en lo más escondido, tenemos que ser agradables a los ojos de Dios. Porque muchas veces nosotros somos apariencia, nos mostramos personas buenas delante de los demás. Pero ante Dios, hermanos, ¿cómo está mi condición con el Señor? En lo más íntimo, en lo más solo que usted puede estar, ahí usted tiene que agradar a Dios. Porque el Eterno te está viendo, el Señor nos está viendo. Entonces, aún en lo más oculto, en lo más escondido, ahí también yo tengo que agradar al Señor. Aunque nadie me mire, pero Dios me está viendo. Aunque nadie me escucha, pero Dios está escuchando lo que yo estoy hablando. Por eso hablaba en Efesios, dice la palabra de Dios, que decía que tengamos nosotros cuidado de lo que hablamos. Porque esto puede edificar o puede dañar a los que nos escuchan. Por eso nosotros tenemos que, todas las cosas que hagamos, tenemos que pensar: Señor, ¿te agrada esto? ¿Te agrada esta actitud mía, Señor? ¿Te agradan estos pensamientos, Señor amado? Usted recibe esto, aún hasta la ofrenda, escuche bien, aún hasta el diezmo, usted tiene que darlo, hermanos, con aquella alegría, con aquel gozo. Padre, esto es tuyo, esto te pertenece, de lo recibido de tu mano, hoy te damos, hoy traemos a ti, hermano, y eso sube, mire, con olor grato, olor fragante. Así fue la ofrenda de Abel, fue algo que recibió adoración. Y el Señor lo vio con agrado. Todo lo que nosotros hagamos, sea de hecho por palabra, hermano, tiene que ir uno con ese pensamiento, con esa actitud de que si Él está agradando a Dios. Todo lo que hagamos, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro acostar, Padre, te agradó, Señor. Lo que hoy hice, Padre, te agradó. Fue edificante lo que salió de mi boca, papá. Pudo salvar una vida quizás del suicidio, Señor. Fue edificante algo que salió. Todo, hermano, tenemos que nosotros no ver agradar a los hombres, porque con los hombres uno nunca va a quedar bien. Pero con Dios, hermano mío, si usted agarra y toma la actitud correcta, el Señor recibirá esa ofrenda. El Señor recibirá esa actitud de tu vida. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Gálatas 1:10 dice que si nosotros buscamos agradar a los hombres, no somos siervos de Dios. Nuestra actitud correcta es: Padre, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero que usted se sienta complacido, que yo sea una aceptación favorable, que yo pueda ser, Señor amado, esa aceptación de un perfume que usted pueda percibir, Señor amado. Debemos nosotros, hermanos, de concentrarnos todos los días en el pensamiento de agradar a Dios. Todos los días cuando nosotros nos levantamos debemos de tener ese pensamiento: Padre, que hoy sea un día de bendición, que hoy pueda ser de bendición, que lo que salga de mi boca, Padre, sea agradable para ti y agradable para los que escuchan, porque así dice la palabra, que nuestro hablar sea edificante, ¿verdad?, a los que nos están escuchando. Entonces, todos nuestros días tienen que haber una actitud de pensamiento de cómo agradar a Dios.
de no ofenderlo. Todos los días tiene que ser eso. Hermano, eso lo vamos a lograr conforme a nosotros nos sometemos a Dios. Si no buscamos a Dios será difícil. Siempre saldrá el ego de uno, el yo de uno, hermano, el mal carácter siempre saldrá. Pero cuando más nos metemos al Señor, cuando más estamos sometidos a su presencia, hermanos míos, nos vamos a parecer más al Señor. Nuestra condición será no una condición de agradar a hombres, sino que Dios va a percibir esa alabanza, esa adoración, esa oración, esa conducción de nuestra vida como una ofrenda agradable al Señor. Ahora, ¿cómo agradamos a Dios? Si todos los días nosotros nos levantamos con esa expectativa, Padre, hoy ¿qué quieres que haga? Dígame, Señor, cómo hoy puedo hablar de ti. Dígame, Padre, mi comportamiento, cómo debe ser. Es que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de nuestro Dios, hermanos míos. Ahora, ¿cómo agradar a Dios? Cuando sabemos pedir. En la Biblia encontramos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10 encontramos la palabra del Señor. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Mire cómo fue agrado el orar, la petición. Porque cuando se le dio la oportunidad, el Señor le dio la oportunidad a Salomón de que él decidiera riqueza, plata, poder, fama, todo. Pero dice que Salomón supo pedir. Y eso fue de agrado delante de Dios. Lo que nosotros oramos, lo que nosotros hablamos o pedimos, tiene que tener una actitud de que agrade al Señor. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Salomón tenía un corazón entendido. Escuche bien, hermano. Cuando nosotros comprendemos de que fuera de Dios no somos nada, cuando nosotros comprendemos que fuera de Dios solamente tenemos la muerte, pero cuando somos entendidos como Salomón, dice que Salomón pidió sabiduría para poder guiar a un pueblo y tomar decisiones correctas. Cuando yo oro y agrado a Dios, puedo tomar decisiones correctas. ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado en nuestra vida, hermano? Que nos ha costado lágrimas, que nos ha costado dolor, que nos ha costado sufrimiento, que nos ha costado el avanzar a aquello que Dios tenía para nosotros en días, en meses, y ahora se han prolongado a años por no saber pedir, por no tener un corazón entendido, por no saber, hermano, agradar a Dios aún con lo que nosotros pedimos o deseamos. Salomón se le puso en bandeja de plata o de oro, podemos decirlo así, para que yo puedo decirle que si Salomón hubiera pedido riquezas, Dios se las da, porque el Señor le dijo, escoge pues, diga lo que usted quiera. Pero Salomón tenía un corazón entendido, que por eso pidió sabiduría. Eso es lo que el hombre, la mujer necesita, sabiduría, hermano. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Por eso nosotros tenemos que pedirle sabiduría. Y dice en Santiago que todo aquel que pida sabiduría se le dará y no se le reprochará nada, se le dará en abundancia. Por eso nosotros pidamos sabiduría, tengamos un corazón entendido, hermanos, porque eso le agradará al Señor. Oiga, a mí no solamente, hermanos, va a dar lo que nosotros estamos pidiendo, sino que muchas cosas. Salomón pidió sabiduría y por ende el Señor le dio riqueza, le dio fama, le dio poder y le dio, hermanos, un alto sabiduría para poder guiar a un pueblo de dura cerviz. Y el hombre más famoso, pero él supo pedir y eso Dios lo vio con agrado. Por eso nosotros aún así debemos nosotros saber pedir y decirle, Señor, por ejemplo, uno puede decir, Padre, yo perdono a aquel que se levantó en contra de mí o aquel que hizo daño a mi vida. Hoy lo perdono, te pido que no tomes en cuenta eso que ha hecho, hermano. Eso le va a agradar a Dios, porque de lo que Dios quiere, hermano, es que tú seas libre. Que no estés atado al pasado, que no estés más en el rencor, que no estés más, hermanos, en la amargura, sino que usted sea libre, que viva una plenitud aquí en la tierra. Por eso usted puede decir conmigo, yo quiero, Señor, tener un corazón entendido. Yo quiero tener un corazón entendido.
para saber tomar decisiones correctas, para poder caminar bien. Dice la palabra que los pasos de los justos son enderezados por Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, nuestros pasos, si van torcidos, serán enderezados por el Señor. Nosotros también podemos pedir esa misma sabiduría que Salomón le pidió al Señor. Como le digo en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, dice la Biblia, y le será dada. Otro punto es, hermanos, cuando nosotros somos rectos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice la palabra: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Qué le agrada al Señor? La rectitud. El ser derecho. El ser recto. Que aunque usted le ofrezcan esto, que aunque usted le quieran dar lo otro, hermanos, pero usted sabe que no es correcto, eso a Dios le agrada. Eso al Señor le agrada. Yo le he dicho: Señor, si hay algo que venga de ti, Señor, yo lo tomo. Y si hay algo que no viene de ti, aunque me lo regalen, yo no lo quiero. Por eso el Señor ha inquietado mi corazón sobre esto. Agradar a Dios cuando nosotros somos rectos. Porque dice la palabra que a Dios le agrada la rectitud. Aún cuando nadie te ve, como te decía anteriormente, cuando nadie nos mira, cuando nadie te ve. Hay un dicho que dice: aunque sea que solo vas entre nosotros dos, ahí está el Señor. Aunque nadie te ve, hay que ser recto. A eso el Señor le agrada. Bueno, primeramente miramos que cómo hay que saber pedir, y eso agrada a Dios. Dice que Salomón le pidió sabiduría y eso fue de agrado a Dios. Ahora vemos en Crónicas que dice la palabra rectitud. Eso agrada a Dios. Hay un pasaje, hermanos, que dice en la Biblia, creo que es un Salmos, que dice que aunque vaya en contra tuya, usted siempre tiene que ser recto. Aunque aquello vaya en contra suya, usted tiene que ser recto. Sí, es cierto, yo fallé, yo dije esto, yo no lo debí haber hecho, yo hice lo otro, pero no voy a mentir porque es verdad. Entonces eso es parte de la rectitud. Y eso a Dios le agrada, y por eso la gente se levanta. Dios lo levanta a las personas cuando son rectas. Por eso dice en Crónica, ¿verdad? Tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, nosotros podemos decirle al Señor en esta hora: Padre, yo con rectitud de mi corazón hoy vengo ante ti voluntariamente. Como decía, te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Aquí habla cuando todo el pueblo de Israel se volcó a dar ofrenda al Señor, a traer ofrenda al Señor, y eso le agradó al Señor Jesús. Y por eso en Crónicas habla acerca de eso, de rectitud del corazón. Dios quiere que nosotros seamos rectos. Como te digo, aunque no nos mire absolutamente nadie, ahí está el Señor. David sabía, hermanos, que el Señor ama la rectitud. Cuando vivimos en una carne, los que viven según una carne, lógicamente, no pueden agradar a Dios. Bien, el otro punto. El punto de agradar a Dios, hermano, es que yo tengo que presentarme con un corazón recto, con un corazón humillado, con un corazón entendido como lo hizo Salomón. Pero también están cuando nosotros nos presentamos con la carne. Y la carne definitivamente no puede agradar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, hermanos, qué riqueza hay en esta palabra. Qué enseñanza. ¿Quiere tener vida usted? ¿Quiere tener paz usted? Ocúpese de las cosas del Señor. Tratemos de vivir una vida, como dice la palabra, piadosamente. Tratemos de someternos al Señor, hermano, en obediencia, y tendremos una vida llena de paz. Y no esa paz que el mundo ofrece, sino una paz que va a traer, aún en escasez, aún en las circunstancias difíciles, habrá paz, porque es esa paz que Dios da. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice el versículo 7:
por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuál es lo contrario y lo recto, hermano? Hacer las cosas a escondidas, hacer las cosas hacer un trueque que no vienen de parte de Dios. La Biblia habla de un rey que hizo alianzas con el mundo y le fue pero mal. Eso no es lo recto delante de Dios. Si usted encuentra en los libros de Reyes, en las crónicas, dice, este hizo lo recto delante de Dios y Dios lo prosperó y Dios lo levantó y su reinado fue más grande que el del papá, por ejemplo. Y en otro versículo dice, pero esto hizo lo incorrecto, no hizo lo recto delante de Dios, sino que levantó Baales en lo alto. Entonces, mire, hermano, hay consecuencias. La carne con lo espiritual no concuerda, es como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. Lo que se hace para la carne es para muerte, pero lo que hace para el espíritu, para el Señor, es vida. ¿Quiere usted vida? ¿Quiere usted tener paz? Hagamos lo correcto delante de Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, gritería, división, chisme, calumnias, hermano mío, y un sinnúmero de cosas que creo que antes que no conocíamos al Señor, bregábamos con todas esas cosas. Con todas esas cosas que no nos llevan absolutamente, hermano, nada bien. Por eso nosotros debemos de presentarnos delante de Dios. Debemos de presentarnos delante de Dios con todo nuestro ser. Estar dispuesto para Él. Yo tengo que estar dispuesto para mi Dios. Mi vida ya no es mía. Mi vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece al Señor. Pablo decía, no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Esta vida no nos pertenece, le pertenece al Señor. Por eso yo debo de presentarme delante de Dios dispuesto para Él. Señor, aquí está mi vida. Yo no soy digno, pero tú eres precioso, eres bueno y tú me has escogido. Decía un pastor y me gusta mucho, si yo me miro al espejo y me doy cuenta que es imposible salvarme. Por mi propia cuenta es imposible, decía este pastor. Pero miro la obra de Dios hecha, manifestada y consumada y es imposible perderme. ¿Cómo nosotros nos tenemos que presentar con Dios? Decirle, papá, aquí está mi vida. Y hay que ser sincero. Yo le decía hoy a una hermana, le decía, hermanita, usted tiene que ser lo más sincero con Dios. Y decirle, Padre, aquí está mi vida. Mira cómo está. Hoy vengo ante ti para que usted la ubique, para que usted ordene mi caminar, mis pasos, mis pensamientos, mis deseos. Aquellos que no me edifican. Yo le decía a la hermana, desahógese con el Señor. Dígale, Padre, hoy vengo. Y quita todo aquello que no te agrada. Quita todo aquello que impide mi crecimiento espiritual. Que impide ser feliz, vivir pleno aquí en la tierra. Porque mucha gente, a nosotros se nos enseñó, usted sufra, y allá en el cielo va a ser feliz. Y no es así, mi amado. Dios quiere que aquí en la tierra seamos plenos. Dios quiere que la gente mire. Por eso me gusta un versículo que dice, y se hará ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Cuál es la diferencia en que le sirve a Dios? Que se va a mantener firme. Que se va a mantener, hermano mío, como viendo al invisible, sabiendo que es galardonador de los que le buscan. Que otros podrán caer, pero ellos se podrán mantener firmes aún en la tempestad. Es la diferencia. Que todo lo que toque prosperará. Dios quiere que nosotros aquí seamos plenos y que demos testimonio de que servirle a Dios es lo más hermoso y lo más bello. Por eso yo debo de presentarme todos los días delante de Dios. Señor, aquí está mi vida para ti, estoy dispuesto para ti. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias, escuchen en esto. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo me debo de presentar? Todos los días, aquí está mi vida. Estoy dispuesto. Haga lo que quiera hacer conmigo. Haga lo que quiera hacer conmigo.
Porque muchas veces hemos nosotros conducido nuestro barco, nuestra vida, y ha sido mal, hermano. Ha sido un desastre. Lo digo personalmente. Estoy hablando de mí. A veces uno mismo ha tomado el timón de esta vida y las decisiones han sido tremendas. Las consecuencias. Pero cuando nosotros nos presentamos ante Dios y decimos, Padre, aquí está, haga lo que quiera. Entonces el Señor viene y Él endereza nuestros pasos. Y la Biblia dice, hermanos, por más torpe que el hombre sea, no se va a perder. Cuando nosotros le permitimos que sea el Señor. ¿Qué bendiciones nosotros obtenemos agradando a Dios? ¿Qué bendiciones obtiene usted agradando a Dios? ¿Qué bendiciones obtengo yo agradando a Dios? Dios estará con nosotros así como estuvo con su Hijo. ¿Quién? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, el Padre. Cuando nosotros agradamos a Dios, tenemos esa hermosa bendición que Dios estará con nosotros, el Padre estará con nosotros, así como estuvo con nuestro Señor Jesucristo, estará contigo, no te dejará, no te desamparará. Dice la Biblia que tú estás en el hueco de su mano. ¿Quién podrá sacarte de la mano de Dios? ¿Quién podrá sacarte de la asignación del propósito de Dios? Nadie, hermano. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia, espada, persecución. Ni lo alto ni lo bajo. Nada me podrá separar del amor de Dios. Porque así como el Señor estaba con nuestro Señor Jesucristo, así el Señor está contigo en esta hora. El Padre está contigo. Dice la Biblia, qué hermoso esto. No se dormirá, no se cansará el que te guarda. Él no se cansa. El Señor no vive con cansancio. El Señor no vive con pereza. Él está guardándote en tu acostar. Él está guardándote en tu caminar, en tu despertar. Hermanos, así como estuvo con el Señor Jesús, está contigo en esta hora. Ese es el beneficio cuando nosotros buscamos, con ayuda del Espíritu Santo, agradar al Señor. En San Juan capítulo 8, versículo 29, dice la Biblia, porque el que me envió conmigo está. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Promesa es que Dios estará contigo cuando tú buscas agradar, cuando yo busco agradarle. Cuando nos presentamos ante el Señor como sacrificio vivo. Cuando nosotros morimos al yo. Cuando nosotros dejamos, hermanos, nuestro orgullo y morimos por agradar al Señor, que Él se merece toda gloria. Entonces allí dice la Biblia, el Señor Jesús dice que el Padre estaba con Él porque Él buscaba agradarlo. Cuando nosotros entendemos eso, el Señor estará con nosotros. Por eso dice, y caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 y no llegarán a ti. ¿Por qué? Porque el Padre ve con agrado. El Padre ve el corazón. Gloria a Jesús. Nos saca a lugares espaciosos y nos libra de lo malo. Cuando buscamos nosotros agradar al Señor, Él nos lleva a lugares espaciosos y nos libra de todo lo malo. Salmos capítulo 18, versículo 19. Para terminar, dice la Biblia, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó ¿de quién? De mí, dice el Señor. De mí. Hay una promesa de parte de Dios que si nosotros buscamos su rostro, le encontraremos. Y que nosotros, cuando nosotros le buscamos, seremos aceptación muy favorable. Cuando nosotros le buscamos, seremos con un olor de sumo agrado. Cuando nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, Él se va a complacer de ti. ¿Sabe? Yo me puedo imaginar en el cielo la mayor orquesta. Allá hay alabanza de día y de noche. Santo, santo, santo. Allá se adora. Allá hay cánticos hermosos de los ángeles alabando al Señor.
Pero cuando un hijo de Dios empieza a entonar cánticos, cuando un hijo de Dios empieza a elevar su canción al Señor, aún en el quebrantamiento, aún en la angustia, el Señor manda callar a aquella orquesta celestial para escuchar tu adoración, para escuchar tu oración, porque tú has dispuesto a agradar al Señor, aún a pesar de cualquier situación, aún a pesar de algún diagnóstico médico, aún empezar desde cualquier mala noticia. Tú empiezas a entonar canciones, tú empiezas a adorar a aquel que es digno de recibir toda gloria, y el Padre manda callar las orquestas para poder escucharte. Y el Señor te ve con mucho agrado. El Señor te ve con mucho agrado. Yo recuerdo bien cuando Daniel, usted lee la palabra y dice que Daniel empezó a orar. Dice desde que el momento que él oró, su oración desde ese momento fue escuchada. Y le dijo: siervo muy amado eres tú para el Señor. Cuando nosotros caemos rendidos a sus pies, cuando nuestra dependencia es Dios, y sabemos que solamente de Él viene la victoria, allá en la orquesta del cielo se parará cuando usted y yo adoramos al Señor. Porque a pesar de las circunstancias siempre hay una canción. A pesar de las circunstancias siempre hay una alabanza. A pesar de lo que se está viviendo siempre hay una ofrenda que se trae al Señor. Usted y yo somos esa ofrenda, que seamos nosotros olor grato para vida, dice la palabra. Que el Señor pueda percibir y que sea muy favorable lo que usted está dando al Señor. En este tiempo que vivimos, tiene que ser más nuestra adoración. En este tiempo que vivimos, donde todo se apunta a la venida de nuestro Señor, al paso, a todo esto apunta, hermanos, a la parucía del Señor. Apunta a que pronto la iglesia se va a ir. Aún así nosotros debemos de mantenernos como una ofrenda ante el Señor. Todo fue agrado. Yo debo de agradar a mi Padre. Si decimos que amamos al Señor, agrademos al Señor. Agrademos al Señor. Dejemos ya nuestra manera de ser. No ha funcionado. Haciendo aquello mismo no ha funcionado. Hagamos algo diferente, algo que pueda ser algo grato para el Señor, algo que perciba el Señor. Que deje el Señor de estar haciendo lo que está haciendo para poder contemplar lo que usted está dando al Señor. Hermanos míos, a un día estaremos ante el Señor. Y que el Señor pueda decir: bueno, en realidad tú fuiste un olor fragante. Y que el Señor te pueda decir: ven y cántame aquellas canciones aún cuando estabas allá en tu recámara solo. Ven, cantemos ese cántico que aún de la enfermedad, que aún de la escasez, que aún de la persecución, tú pudiste sacar un cántico nuevo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fue grato, por eso el mismo Jesús bajó donde estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Quizás ellos estaban dando vueltas cantando, no lo sé, pero ahí se unió el cuarto y empezó a caminar con ellos en el fuego, y el fuego no les hizo daño. Cuando nosotros adoramos y nos mantenemos conectados como un olor fragante para el Señor, esa circunstancia, ese fuego no te quemará. La Biblia dice que aunque pases por las aguas no te van a ahogar. Aunque pases por el fuego, las llamas no arderán en ti. Aún en eso, el Señor mirará con agrado cuando nosotros buscamos su rostro. Este es un tiempo para buscar el rostro de Dios. Hoy es el día agradable. Hoy es el día para buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas. Amarlo, enamorarlo, desearlo, anhelarlo. Este es el momento, mi amado.
Esta es la oportunidad. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo aceptable para que volvamos, hermanos míos, a ese amor, a ese primer amor, a ese anhelo de encontrarnos con el Señor. Así que me sacó a lugares espaciosos. Me libró porque Él se agradó de mí. Él se agradó de mí. Cuando Él se agrada, nos aparta de todo mal. En Job dice la palabra de Dios que Él y alejarás la aflicción de tu tienda. Cuando nos volvemos a Dios, agradamos a Dios, alejaremos la aflicción de nuestra tienda. Y la aflicción puede ser muchas cosas. Problemas en el matrimonio, alguna enfermedad, problemas con los hijos, en el trabajo, muchas cosas. Pero cuando nos volvemos a Dios y queremos agradarle al Señor, esas aflicciones se van. Volvámonos en amistad con el Padre y tendremos paz. Seamos nosotros, como dice, el agradar a Dios. Así abundáis más y más. Y recuerde, agradar significa aceptación muy favorable, con sumo agrado, complacencia. Amado Dios, en esta noche te queremos dar gracias. Gracias por permitirnos, Señor, poder compartir esta palabra, Señor, de cómo poder agradarte. Tú quieres, Señor amado, librarnos de muchas cosas. Tú quieres que sepamos pedir. Tú quieres, Señor, que seamos rectos, Señor. Y tú quieres, Señor amado, que nos alejemos de las obras de la carne, porque eso no trae bendición. Padre, en esta hora queremos, Dios mío, agradarte, porque sabemos que cuando te agradamos las bendiciones son soltadas. Son soltadas, Señor, cuando nosotros buscamos tu rostro, no por las bendiciones, sino por amarte, por agradarte. Pero hay algo que no se puede sostener, las bendiciones empiezan a fluir. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Que seamos nosotros ese olor grato, como lo fue Abel. Que seamos nosotros como esa ofrenda que levantó Jacob, como esa ofrenda que dio Abraham, como esa ofrenda, Señor, que dio Noé. Como el mismo Señor Jesús, que Él se ofreció voluntariamente por mí. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque cuando yo me vuelvo a ti, la aflicción se va. Gracias porque cuando yo te busco agradar, toda aflicción, todo mal se va. Y en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Que Dios me les bendiga en abundancia. Que el bien del Señor los persiga a cada uno de ustedes en sus vidas, en sus trabajos, en sus iglesias, en sus familias. Que Dios me les bendiga poderosamente. Gracias por compartir este live, ¿verdad? Esperamos en Dios estar con ustedes el domingo a las 7 de la noche. Si Cristo no ha venido, pues estaremos con un tema muy interesante. Pido por favor que compartan este tiempo, que creo que puede ser de bendición para otras personas. Que Dios me les bendiga. Gracias por estar conectados. Les bendigo. No respondo los mensajes porque no los veo acá. Así que yo sé que han estado compartiendo. Les bendigo en el amor del Señor y que el Señor me lo sorprenda y seamos nosotros agradables para Dios, ¿verdad? Porque entonces ahí empezarán aquellas cosas a fluir, que usted va a decir: Señor, ya no quiero más bendición, pero es que no se pueden contener y empezarán a fluir. Creámosle a Dios, seamos rectos en todo, en nuestro conducir, en lo que es de Dios, en nuestra familia, en nuestros ministerios, donde quiera que estemos, hermanos, el Señor lo ve con agrado. Así que les bendigo en el amor del Señor. La gloria del Señor, hermanos, sea manifestada en este tiempo.
¿verdad? Y que el Señor nos sorprenda con sus misericordias, nos alcance con sus misericordias. Así que nos vemos el domingo, si así lo permite. Bendiciones.